Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los colores del arco iris. Como sabéis, este podcast nació de la necesidad de poder ayudar un poquito a las familias con peques autistas, sobre todo en los primeros pasos, cuando son todavía pequeños y cuando a lo mejor no saben muy bien qué tienen que hacer, para arrojarles un poquito de luz en el camino y decir que no todo es tan negro como se pinta y que realmente lo que esperas es un camino lleno de aventuras, pero que te prometo que es más sencillo de lo que parece a pesar de sus complicaciones, y que cuando eres escuchado y puedes satisfacer tus necesidades, obviamente igual que satisfacer las necesidades de tu peque autista, una vez tienes ese truco hecho, todo es mucho más sencillo. Habrá retos, pero te prometo que con apoyo todo sale. Hoy, de hecho, me voy a centrar en los cuidadores, papá, mamá, sobre todo en ellos. Aunque obviamente también puede ser extendible a algunos otros miembros de la familia, pero me quiero centrar mucho en papá y mamá, o mamá, mamá, papá, papá, o solo mamá o solo papá, si son familia monoparental. Pero cuando descubrimos que nuestro peque es autista y ya parece que la cosa está un poco encarrilada, que ya tenemos el diagnóstico, o incluso antes, sobre todo al principio, mientras estamos pasando el duelo, o mientras nos estamos dando cuenta de que a lo mejor la idealización de nuestro peque o de la vida que íbamos a tener no es la que teníamos en mente, puede que parte de esas emociones que sintamos es ansiedad. Por desgracia, la ansiedad, spoiler alert, se queda, porque cuando no es una cosa, será otra. Yo sufro de ansiedad de vez en cuando, no es siempre, pero es verdad que tengo de vez en cuando esos disparadores que hacen que pase una época en la que todo sean taquicardias y de hecho hiperventile, note que el corazón se me sale por la boca, no duerma bien, estoy agotada, no tengo ganas de hacer demasiadas cosas porque enseguida me pongo nerviosa, y sobre todo los pensamientos que me dan la ansiedad me cuesta mucho luchar contra ellos para que no aparezcan. Y creo que diciendo esto, muchas de las personas que escuchan este podcast se van a sentir súper identificadas. Yo hablo de esto muy abiertamente. No entiendo de hecho por qué la gente no quiere hablar abiertamente de que se siente a veces mal. Me parece un error enorme no poder decir que necesitamos un poquito más de espacio, un poco más de tiempo, o que tenemos esos pensamientos intrusivos que nos comen la mente y a lo mejor necesitamos un empujoncito de alguien que nos rodea para poder sentirnos un poquito mejor. Centrándome de nuevo en nuestra paternidad 2.0, que es con niños y niñas en el espectro, me quiero centrar en causas de ansiedad que son como más comunes entre estos grupos de familias. Suele ser la carga emocional, la carga física del cuidado diario, porque a veces estos niños necesitan mucha regulación y eso se hace a veces de manera física. Os remito a los episodios de perfil sensorial y en el que hablamos del tacto profundo. A mí, por ejemplo, la causa que más me produce ansiedad es la preocupación por el futuro. Estoy aprendiendo todavía a no pensar a largo plazo, pero a veces es bastante difícil, y pensar en largo plazo a mí me supone fijo un mayor nivel de ansiedad. Pero también puede ser la falta de redes de apoyo. No todo el mundo tiene la suerte de tener una red de apoyo, lo cual nos lleva al estrés económico y laboral. ¿Cuántas personas no conoceremos o no conoceré que han tenido que dejar el trabajo, uno de los dos progenitores, otro spoiler alert, normalmente es mamá, para poder ser la principal cuidadora de los niños que necesitan ese cuidado todo el rato? Pasa en muchísimas familias. Y luego también los desafíos sensoriales y conductuales del propio niño o niña, sobre todo cuando no conocemos muy bien qué es lo que necesita nuestro hijo para poder estar regulado o regulada. Esto pasa mucho al principio, cuando todavía no sabemos muy bien por dónde tiran. De nuevo te remito al episodio del perfil sensorial, en el que para mí supuso un antes y un después para saber cómo se regulaba Alex, mi hija.
Conozco a familias que no han necesitado perfil sensorial y conocen perfectamente a sus hijos con el tiempo. Pero yo invito a hacerlo porque incluso aunque los conozcáis mucho, hay veces que trae alguna sorpresa, sobre todo al principio, si el niño es más pequeño. Pero bueno, estos son los factores que yo encuentro un poco más comunes para las causas de ansiedad entre mamás y papás de niños autistas. Esto trae efectos que ya os he dicho antes. Cansada todo el rato, tanto física como emocionalmente. No dormir bien. Enfermar un poco más porque no duermes bien, no comes bien, entonces tu sistema inmune se altera. Irritabilidad. ¿Cuántas discusiones hay en casa cuando las cosas así se tambalean? Y si se vive en pareja, pueden haber muchas más fricciones de las que normalmente hay, sobre todo porque se sienta un poquito peor cualquier cosa y por cualquier chispa salta mucho. Y dificultades en la relación entre si se vive en pareja con la otra parte de la pareja. Todo esto así que parece que lo pinto tan negro. De nuevo, nunca me quiero centrar en solo lo malo, pero es importante que si os identificáis con esto, que podáis hablarlo abiertamente con alguien. Ese alguien puede ser una persona de vuestro entorno o un profesional. No hay nada de malo, de hecho soy de las que piensa que todo el mundo deberíamos tener un psicólogo o psicóloga de cabecera. A veces incluso antes que un médico de cabecera. Pero la salud mental todavía está muy estigmatizada, sobre todo entre ciertas generaciones. Y aunque las nuevas generaciones parece que vienen así un poco más abiertas a hablar de esto, los que nos quedamos en el medio, yo creo que es mi generación, que estoy un poquito en medio entre no hables de esto a por favor habla de esto todo el rato, todavía andamos como un poquito perdidos, porque hemos crecido con la idea de no le cuentes a nadie que estés mal o que no se te vea que estés mal, sonríe siempre de cara a la galería y tal, y es como a veces, pues es que no me apetece hacerlo. Entonces, si eres de las personas que considera que no debería hablar a alguien sobre su ansiedad, sobre sus sentimientos y cómo se siente, si no quieres decirlo de una manera, sí te invito a que busques a alguien, y de nuevo esta persona puede ser alguien ajeno, para poder contarle cómo te sientes, porque solo con contarlo cómo te sientes libera mucho. Y es que de hecho te puedes encontrar con una persona que está en la misma situación, a lo mejor no por las mismas razones, pero sí en la misma situación. Y a veces soltar toda la mierda juntos viene muy bien. De nuevo, como no me quiero centrar solo en lo malo, vengo a traer un poquito los remedios que yo trabajo, que no os voy a descubrir nada nuevo, pero a veces está bien recordarlo, para poder reducir esa ansiedad. A ver, os recuerdo que yo soy enfermera. Entonces, como buena enfermera, yo sé perfectamente que siempre hay remedios farmacológicos para reducir la ansiedad. ¿Estoy en contra de ellos? No, por supuesto que no, a veces son necesarios. Pero el remedio farmacológico para reducir la ansiedad te va a reducir la ansiedad, no te va a reducir el motivo de la ansiedad, ¿vale? A veces las personas sí tienen necesidad de tomarse un Valium, un Orfidal, etcétera, porque realmente es que lo están pasando, la ansiedad física lo están pasando muy mal. Pero cuando tienes ansiedad física, hay detrás de eso muchísimos componentes que han ido desencadenándose hasta llegar a la ansiedad física. El Orfidal, el Valium o cualquier tipo de ansiolítico no te va a quitar la causa de la ansiedad. Eso me temo que es responsabilidad de cada uno trabajarla. ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, pues lo más fácil, el ejercicio físico. Y sé que lo digo desde el privilegio que tengo de tener ya niños un poquito mayores. Cuando eran bebés, de hecho los 3 primeros años de vida de Miguel, para mí el ejercicio físico no cabía. Pero porque estaba en un bucle bastante feo y esos 3 años para mí fueron una espiral bastante negra. No tenía tiempo para nada y el poco tiempo que tenía para mí me comían los pensamientos negativos. Pero ese ciclo es tan fácil de romper cuando se empieza a hacer ejercicio físico que realmente os invito a... Es que no hace falta que os apuntéis a un gimnasio, que salgáis a andar. Y si hay que salir a andar con el carrito, si el niño es pequeño, se sale. El aire fresco. Si vivís cerca de un bosque, el bosque.
Si vivís cerca de la playa, la playa. Si vivís en una gran ciudad, pues chica, busca algún parque, algo donde no haya demasiado ruido ambiente y puedas desconectar un poquito. Si puedes permitirte ponerte los cascos para poder escuchar la música que te guste. Y hay veces que la música que te gusta es heavy metal o de la cosa más ruidosa del mundo. Bueno, pues a mí, por ejemplo, eso a mí también me relaja, así que no pasa nada. No tienes por qué escuchar Vivaldi, ¿vale? Obviamente si lo quieres escuchar, escúchalo. Pero el ejercicio físico, por poco que sea, va a ser tan bueno y va a callar tanto tu ansiedad que lo dicho, aunque sea una caminata diaria, debería ser casi obligatoria. Por desgracia, sobre todo las mamás, porque me incluyo, lo hemos ido dejando muy atrás y hay que priorizarse un poquito y dejarlo delante. Si ya te puedes permitir apuntarte a alguna actividad, maravilloso. Estiramientos, yoga, entrenamiento funcional, entrenamiento de fuerza, cualquier tipo de entrenamiento aeróbico, cualquier cosa que te haga desconectar para poder centrarte en una actividad física que solo te va a hacer sentirte bien, quitando las agujetas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Tema de meditación, respiración y mindfulness. Yo eso lo practico poco porque yo creo que no he conseguido nunca una manera efectiva de hacerlo. Pero yo, por ejemplo, para mí la meditación es escribir, no sé, escribo, y ni siquiera escribo un relato, a lo mejor estoy escribiendo pues cosas que se me ocurren, dejo un poco fluir la cosa y a lo mejor pongo pensamientos que ni siquiera se hilan unos con otros. Y luego ese papel lo desecho, no me hace falta para nada. Pero he descargado ahí algunas ideas y bueno, me hace también desconectar y poder liberar un poco la ansiedad. Si eres de las personas que les gusta meditar o que realmente esto del mindfulness, disfrutar del momento, estar en conexión con el momento, tener la mente un poquito más despejada, se le da bien, eso es maravilloso. Y si lo puedes hacer, muchísimo, muchísimo mejor. Aprender a respirar y hacer respiraciones cuando nos ponemos nerviosos. Eso también para mí ha sido un antes y un después. Aprender a respirar. Solo necesitas ese momento de parar y hacer 3 respiraciones. No necesitas más, son 1 minuto, minuto y medio como mucho. Y las pulsaciones bajan y la ansiedad baja. Poder reconocer que nos estamos poniendo nerviosos, poder reconocer que esas palpitaciones están llegando cada vez a más y que el corazón es que se nos sube a la garganta. Hay que parar. No hay necesidad ninguna de seguir para adelante. Stop, se para y punto. También soy consciente que hay veces que llegamos a ese punto y estamos solas en casa, los niños son pequeños, nuestro peque autista está desregulado, no hay nada más que hacer. Bueno, pues yo lo he hecho, ¿eh? Los dejáis en un sitio que es seguro, donde una habitación o en algún lugar donde no se puedan hacer daño, cerráis puertas y tú te vas a otra habitación 30 segundos, 1 minuto a respirar. Sé que es complicado porque el peque va a estar o gritando o se va a poner a llorar o lo que sea. Pero esto te lo digo de consejo porque es que yo lo he hecho. De irme al baño, cerrar, pegarte la lloradita y respirar 3 veces y volver. 30 segundos, no más, 1 minuto, no más. Porque tampoco es cuestión de dejar a los niños sin tal. Y cuando viene, cuando viene la pareja, decirles que no puedo más, necesito un descanso. Y ya está. Y ya sabemos todos que cuando viene la pareja también vienen cansados del trabajo. Os aseguro que cualquier persona que haya estado cuidando peques y mucho más peques en el espectro, cuando son pequeños, no hay trabajo que canse más. Así que lo siento, pero por un ratito podemos descansar. Y obviamente, como último remedio, yo utilizo la aromaterapia. Obviamente utilizo muchísimo los aceites esenciales. Esto no es ningún secreto, que me ayudan a mí a calmarme. Durante capítulos anteriores hemos estado hablando de cómo utilizar los aceites esenciales para los peques. Bueno, pues esto es para los adultos. Me pongo una gotita de lavanda o copaiba o bergamota o ciprés o madera de cedro o cualquier aroma que sea muy un poquito terrenal. A mí me gustan mucho los terrenales o de plantas o de árboles. Una gotita en la mano
la muevo un poquito con los dedos, pongo o como una especie de cuenco, forma de cuenco con las manos, me lo acerco a la nariz, cierro los ojos y respiro. Eso se le llama hacer la copa y hacer inhalaciones. Una maravilla, porque es que te hace parar por narices. El cuerpo para por narices. Tu sistema límbico se activa porque ahí es donde ha llegado ese aroma y te relaja, te hace desconectar. Es algo un poco como terapia de choque, pero está increíblemente bien para cuando no tienes tiempo de que si ahora voy a poner el difusor o no tengo tiempo de una ducha, de un bañito. No. Una gotita en la mano, la mueves con los dedos, te pones como un cuenco y inspiras. Y es una maravilla. Si ya te puedes permitir un poquito más de tiempo, tu bañito con unas sales y con un poquito de aceite esencial que lo puedes diluir en el portador para que se disuelva mejor en aceite portador. Y yo, por ejemplo, que no tengo bañera, yo hago las duchas aromáticas. Abro la ducha, dejo que corra el agua durante 20 segundos no más, pero justo donde cae el agua pongo 2 gotitas de lo que sea. De nuevo, bergamota o lavanda o naranja o incienso, cualquier tipo de aceite esencial que sea un poquito para bajar revoluciones. Hay sinergias como Stress Away o como luego también fuera del kit puedo utilizar Grounding o Release, que están hechas especialmente para liberar esa ansiedad y poder sentirse un poquito mejor. Por supuesto, utilizar el difusor o masajes. Eso también ayudará a bajar la ansiedad, pero así de terapia de choque, la copa e inhalar y una duchita aromática que son 1 o 2 gotas, no necesitas nada más. Eso era un poco lo que te quería traer hoy. Espero realmente que te hayas podido sentir identificado, que si estáis en pareja que habléis de estas cosas. Hay que hablar para poder entenderse un poco mejor. Discutir está bien y es parte del ciclo, pero las fricciones cuando se está criando en nuestra crianza 2.0 son mucho más a veces frecuentes, sobre todo en la primera infancia, y es súper importante buscar ayuda externa, hablar entre vosotros y buscar ayuda externa. Yo no me escondo, mi marido y yo hemos hecho terapia en pareja, los dos, al menos 2 veces, y nos ha ido bien, nos ha ayudado, pero también nos ha ayudado tener una red de apoyo a nuestro alrededor que ha conseguido sostenernos y obviamente nuestra fuerza de voluntad para seguir. Hay parejas que se rompen en este tipo de situaciones. Bueno, si eso obviamente puesto en la balanza trae más cosas buenas que malas, por supuesto, adelante. Hay que hacer siempre lo mejor para nosotros porque es cuando le daremos lo mejor a nuestros niños. Pero la ansiedad en nuestra crianza 2.0 está a la orden del día. Y bueno, otro como último tip, deciros que pensar a largo plazo con nuestros peques autistas no tiene ningún sentido. Primero porque no sabemos cómo van a evolucionar y entenderme como su propia personalidad, igual que puede evolucionar cualquier otro niño. No sabemos qué habilidades van a adquirir, ni siquiera cuáles van a ser sus intereses especiales porque pueden cambiar. Y tampoco sabemos cómo va a estar la sociedad de preparada. Está avanzando despacio, pero está avanzando. Entonces, ¿para qué me voy a comer la cabeza y terminar hiperventilando, creando un escenario que a lo mejor no es real? Porque obviamente la ansiedad siempre se va a poner en el peor de los escenarios. Entonces, yo siempre hago todo lo posible para ir de poquitos a poquitos, siempre pensando a medio plazo, a medio corto, pero a largo nunca. Ya iremos viendo. Esto es un ejercicio que se tarda en terminar de asentar, pero os aseguro que mucha carga, una losa, se quita muy grande cuando te das cuenta de que pensar a largo plazo no tiene sentido. Es mejor a medio corto y vas adaptándote según se va creciendo tu peque y según te va pidiendo tu peque esas cosas. Así que nada más, eso os traía esta semana. Espero que os haya servido de algo. Me podéis comentar si os habéis sentido identificadas o identificados y sobre todo vuestros trucos también que utilizáis para la ansiedad. Me encontráis en YouTube y en Instagram por Los Colores del Arco Iris. En Instagram tiene puntos entre las palabras y con 2 S al final. Y nos vemos la semana que viene en otro episodio. A cuidarse. Chao.